Hola, ¿cómo están? Somos Carlos Corrales y Hamilton Hernández y hoy les vamos a compartir un recorrido por la historia de la educación sostenible. Y bueno, más que una línea de tiempo, vamos a ver cómo cada momento histórico respondió a una necesidad específica. Porque sí, la educación sostenible surgió como una respuesta a los problemas que se iban acumulando en el planeta. Como lo plantea Ravelo 2024, la educación sostenible es una forma de pensar la educación como un puente entre los problemas locales y los desafíos globales. Y esa visión no apareció de un día para otro, fue evolucionando desde la educación ambiental hasta volverse una herramienta para transformar la sociedad, el medio ambiente y la economía. En este sentido, en los años 60 y 70 empezaron a notarse los efectos negativos del modelo de desarrollo industrial, como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el consumo acelerado. Y es por eso que en 1968 nace el Club de Roma, un grupo de científicos que buscaba advertir sobre los límites del crecimiento. En 1972 publican su informe clave, Los límites del crecimiento. En ese mismo año, la ONU organiza la Conferencia de Estocolmo, donde por primera vez se aborda el medio ambiente como un tema global. Se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente porque ya no se podía ignorar la crisis ecológica. Es por eso que en 1975, ante la necesidad de educar a la población sobre estos temas, la UNESCO y el PNUMA, como anteriormente lo nombraba, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lanzan el Programa Internacional de Educación Ambiental. Y en 1977, en Tbilisi, Georgia, se hace la primera conferencia intergubernamental sobre educación ambiental, definiendo los principios como la participación, la interdisciplinariedad y la acción local. Y bueno, ya en los años 80 se empieza a hablar de sostenibilidad. ¿Pero por qué? Porque había una desconexión entre la conservación ambiental y el desarrollo económico. Asimismo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza responde a eso en 1980 con su Estrategia Mundial para la Conservación, donde se plantea que no se puede proteger la naturaleza sin pensar en el bienestar humano. Y es por eso que en 1987 se publica el informe Brundtland, otro gran hito. Allí se acuña el término desarrollo sostenible. La idea es clara: satisfacer nuestras necesidades sin destruir las posibilidades de futuras generaciones. Y en ese mismo año se crea el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, porque el cambio climático ya era una amenaza evidente y se necesitaban datos científicos para actuar. Bueno, y entonces pasando de década en los 90, el tema se globaliza porque los problemas se vuelven más visibles: pobreza, crisis ambientales, exclusión educativa, etcétera. Siguiendo en los años 90, en Chotien, Tailandia, se organiza la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, que incluye por primera vez temas de sostenibilidad. Para el siguiente año, en 1992, en la cumbre de la Tierra del Río, se lanza la Agenda 21. Ahí se conoce que la educación es clave para cambiar actitudes y comportamientos. Luego, entre 1994 y 1998, la UNESCO fortalece la educación ambiental con proyectos como Ambiente y Escuela y nuevas propuestas para integrar la sostenibilidad en los sistemas educativos. Y bueno,
Cambiando a la siguiente época en los años 2000, el mundo enfrenta nuevos retos como crecimiento urbano descontrolado, acceso desigual a la educación y calentamiento global. Por tanto, la ONU lanza los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los años 2000 y en 2002, en la cumbre de Johannesburgo, Sudáfrica, se reafirma que sin educación no hay desarrollo sostenible. Y bueno, entre la época del 2005 y el 2014 se vive la década de la educación para el desarrollo sostenible. Es un gran esfuerzo global coordinado por la UNESCO. Que busca que los países reorienten sus políticas educativas y en el 2009 la Conferencia de Bonn, Alemania, evalúa avances y da nuevas pautas para seguir. Y bueno, para el año 2010 ya los problemas sociales, ambientales y económicos ya estaban completamente conectados. Es por eso que se necesitaba una educación más transformadora. Por tanto, en el año 2012, la Conferencia de Río, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, refuerza este mensaje con el documento El futuro que queremos. En 2014, en Aichai, Nagoya, Japón, se lanza el Programa de Acción Global para ampliar la educación sostenible. Y bueno, en el siguiente año, en el 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o se les llama ODS, dan un paso más. El ODS número 4 incluye la meta 4.7. ¿Y qué dice esta? Dice claramente que la educación debe promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la ciudadanía global. Por tanto, la UNESCO en el 2018 y 2019 publica informes para ver qué tanto se ha avanzado en incorporar la sostenibilidad en los sistemas educativos. Se habla ya de tendencias globales como buenas prácticas y obstáculos comunes. Y pasando un poco más a la actualidad, la pandemia evidenció aún más la necesidad de una educación flexible, inclusiva y conectada con la realidad. Así pues, en el 2020, la UNESCO lanza la Educación para el Desarrollo Sostenible, EDS, para el 2030, como una nueva fase global para fortalecer la educación como herramienta clave en la solución de los grandes desafíos del planeta. Siguiendo, en el año 2021 se hace la Conferencia Mundial de forma virtual desde Berlín y desde 2022 muchos países incluyen la sostenibilidad en sus planes de recuperación. Ya en el 2023, con el 2030 cada vez más cerca, se hace una pausa para reflexionar. ¿Hasta qué punto estamos logrando que la educación forme personas capaces de transformar el mundo y hacerlo más justo y sostenible? Y bueno, la respuesta no es simple. Se han logrado avances importantes como la inclusión de la sostenibilidad en muchos currículos, pero aún persisten grandes desafíos. La brecha entre las políticas y la práctica educativa siguen siendo amplia y en muchos contextos falta apoyo, formación docente o recursos para hacer realidad esta transformación. Como vemos, cada avance en la historia de la educación sostenible fue una respuesta a una necesidad urgente de cuidar el planeta, reducir desigualdades y transformar la educación. Y bueno, como dicen algunos autores como Udinas y Acosta, es hora de pensar no solo en desarrollarnos, sino en vivir bien, aprender para transformar, no solo para consumir o competir. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Ojalá este viaje histórico nos inspire a seguir educando para el cambio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.